regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Hay momentos donde uno dice, de verdad que este ejercicio de comunicación tiene sentido y propósito, cuando en la vida te da la oportunidad de conversar con alguien a quien respetas, admiras, porque lo conoces en términos personales y también todo lo que tiene que ver con su valía como profesional. Me refiero a Daniel Pou. Podríamos decir que su función es ser politólogo, un experto en seguridad, pero más allá de ese título se esconde la parte del ser humano, que es una persona que ha trabajado y ha demostrado su compromiso con la República Dominicana. ¿Cómo estás, Daniel? Doña Mildred Charlotte, pues... Lo de doña, eso... Eso es de cariño, de afecto. cariño, pero exprésamelo, porque como que de doña, ya me dicen, del doña al doñita, estamos a un paso. No, tú nunca vas a ser doñita, porque usted es una señora magnífica y esplendorosa. Este programa es suyo, divúlguelo. Muchas gracias, Mildred. Qué gusto estar aquí. Yo soy de los fundadores de este programa. Así es. Hicimos muchos trabajos juntos y siempre me complazco cada vez que me invitan a estar aquí con ustedes, pues yo sé que se le va a sacar el zumo a la fruta. Así es. Gracias, Daniel, por la confianza y por acompañarnos. Daniel, de entrada, ¿de dónde surge esta pasión tuya por años de trabajar en pro a esa parte que es parte de tu expertise, el tema seguridad? Bueno, esa pasión me surge por un trayecto que yo recorrí antes de dedicarme al mundo de la profesión, porque antes del mundo de la profesión yo estuve en el mundo empresarial. O sea, fue un tránsito, lo empresarial al mundo... Al mundo de la profesión que en nuestro país era una profesión que no tenía ningún valor, no tenía ningún símbolo, no tenía ningún impacto social. Y como yo llevaba tantos años estudiando el mundo de la seguridad, viajando por diferentes partes del mundo, hasta por África, y tuve la experiencia de que me dio la clave, la República Dominicana no podrá llegar a tener un desarrollo pleno si no resuelve el problema de la inseguridad. En diversos ámbitos, a mí me ha tocado el tema de la seguridad ciudadana, pero hay otros temas como el tema de la seguridad jurídica, la seguridad alimentaria, claro, que tiene grandes déficits en nuestro país, a pesar de que mucha gente dice, hemos progresado en seguridad jurídica, hemos progresado en seguridad alimentaria. Y digo yo, pero lo poco que hemos progresado ha costado mucho y no se encuentra cimentado de una manera fornida en lo que es la estructura de la sociedad. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana es otro tema que ha sido abordado de una manera unipolar. Por ejemplo, casi todos los abordajes que se hacen sobre el tema de la seguridad ciudadana lo hacen desde el punto de vista de la Policía Nacional. Y la policía es solo un componente que sirve para garantizar la seguridad ciudadana. Hay un tema de seguridad jurídica, un tema de seguridad alimentaria, un tema de inclusión social, un tema de cultura de la violencia que nunca se ha tratado. Has mencionado la policía y voy a hacer como la historia aquella que cuentan los mercadólogos, de un grupo de genios que decidió hacer una reunión para ser el mejor caballo de la historia. Cada quien decía, tiene que tener tal altura, tiene que tener tal peso, el largo de las patas, el crin, la grupa, todo. Al final terminaron con un gran camello, porque no pudieron ponerse de acuerdo. Y quiero hacer la pregunta, después de este preámbulo, desde el respeto para el hombre y la mujer que porte el uniforme de la policía. ¿Cuál es la policía que merece la República Dominicana? ¿O que necesita
la República Dominicana. Correcto, la palabra es la que necesita la República Dominicana. Pero entre necesidad y merecimiento, ¿qué tan distante pues, pudiera ser el trecho? Pero también hay que preguntarse cuál es la sociedad que merece la policía que necesita República Dominicana. Me encanta la repregunta. Entonces, a ver, tienes todos los elementos ahí. Bueno, mira, el tema de la policía en República Dominicana, en los países nuestros, la policía se ha visto desde una óptica minimalista, como un órgano de represión y coerción. Y lamentablemente, en la concepción moderna de lo que es el Estado social y democrático de derecho y de una sociedad que debe generar ella misma la sinergia necesaria para la convivencia pacífica, la policía debe ser un apuntalador de los principios y normativas fundamentales del Estado social y democrático de derecho. Y para tú ser un apuntalador de esa situación del Estado social y democrático de derecho, tú tienes que pertenecer a una institución que construya ciudadanía, donde los individuos que pertenecen a ellas deben de estar investidos de una autoridad, pero una autoridad revestida de una dignidad incuestionable. Revestida de una dignidad incuestionable. Incuestionable, eso es uno de los temas. Pero todavía en República Dominicana existe el estigma de la autoridad en función del poder, no en función del compromiso con la sociedad y con la convivencia. Entonces, ahí perdemos los papeles y creemos que una policía tiene que tener un cierto influjo de poder que atemorice al ciudadano. Es decir, la autoridad tiene que estar revestida para los dominicanos en algo que más que respeto nos influya un temor. Un temor. Y el ejemplo más palpable que existe a nivel mundial es lo que ha hecho la sociedad japonesa. A ver. La sociedad japonesa en cada vecindario tiene una mini oficina donde hay un policía siempre. Y los niños que pasan para el colegio, él los custodia, los orienta, le dice, no me camines por debajo de la acera, no te pongas a manotearte con el otro, todas esas cosas que tienen los muchachos. Y crean una identificación, esos niños, desde pequeños, desde que son. Algo así como que si veo un policía no le temo, sino porque me voy a sentir acompañado y protegido. Claro, porque esa es la ¿Qué nos falta a nosotros para llegar a ese estadio? Nos falta... ¿Convertirnos en japoneses? ¿O qué nos falta como sociedad? No tenemos que tener los ojitos alados ni el rostro redondo. Lo que nos falta es una voluntad política para hacer lo que se debe. Pero voy a tomar y me quedo como pie de amigo lo que acabas de decir, una voluntad política. Si observamos y nos vamos ya al análisis de los presupuestos de los últimos 60 años, ¿cuánto se ha destinado para el tema del cambio en la policía de República Dominicana? Y aún no llegamos a esa percepción de que cuando el niño ve al policía, el adolescente, lo pueda ver como algo que pueda transmitirle la seguridad y la autoridad, sí, sino en muchos casos el temor a lo que pueda acontecer. Ahí tenemos entonces que retornar al inicio. El sistema educativo japonés lleva dos cosas en paralelo: formación científica y formación ciudadana. Ciencia y ciudadanía. No se puede, nunca tendrás un gran científico que no tenga un sentido de responsabilidad y siente y se identifique con su sociedad en términos de compromiso. Uno de los grandes ausentes en nuestro país es el compromiso. No hay compromiso. Las élites no están comprometidas con el pueblo
y el pueblo no está comprometido con un proyecto de nación que es ajena a ellos. Sin desviar la respuesta, pero para ti, ¿qué es compromiso? Compromiso, bueno, es el vínculo que tú creas con un propósito no tan solo individual, sino con un propósito social que va más allá de la simple subsistencia, y es ayudar a construir la necesidad en que tú anhelas vivir y que también anhelas que tus hijos vivan en ella. Oye, es que tú me estás llevando a Maslow, aquello de la pirámide. La pirámide. Entonces, en esa base de la pirámide están esas necesidades que deben ser resueltas. Correcto. Y pongo el ejemplo. En un momento determinado, muchos de nuestros policías, a quienes honro por el trabajo que realizan, tanto hombres y mujeres, venían de las comunidades más paupérrimas de República Dominicana porque veían en la policía una oportunidad de cambio, de seguridad, de vida. Y de Entonces, subsistencia. de subsistencia. Entonces, ¿cómo me puedes pedir a alguien que está en esa base de Maslow, pedirle que me hable de autorrealización, que esté en la cúspide? Bueno, lo primero que estriba es que para ascender en esa pirámide de Maslow, tú tienes que tener compensaciones que se correspondan con tu expectativa en términos de lo bien hecho. El problema está que si corrompemos desde la clase política a la policía, donde, y yo te lo digo porque yo fui profesor honorífico de la policía muchos años y tú lo sabes, Sí. donde una persona consideró que haciéndolo bien él iba a poder ascender en esa pirámide y resulta que no puede ascender, y a final de cuentas lo que lleva sobre sus hombros es una frustración. Como me dijo a mí un día un capitán de la policía, mire ese general que pasó ahí, él entró a la policía recomendado por un senador cuando yo era teniente, y ya él es general y yo soy solo capitán. Ese es el problema de cuando la política erosiona las instancias institucionales del Estado, que son las responsables de garantizar de que lo mejor vaya a la cúpula de la pirámide, no que vaya cualquiera, sino lo mejor. Y ese mejor tiene que ser una persona que de manera comprobada que aporte a la sociedad y a la institución. Porque uno de los graves problemas, yo digo, tú puedes hablar de cualquier reforma de la policía y cosas. Yo siempre he hablado de transformación. ¿Por qué? Porque es que la transformación de la policía requiere una dinámica diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Primero, la policía debe tener una doctrina que asegure que el policía se perciba dentro de la institución como una persona con derechos. Eso es lo primero. Eso de que el general dijo que y hay que hacer lo que dice el general y usted tiene un protocolo que dice que lo que dijo el general es incorrecto. De lo no escrito, ¿eh? Pero qué es lo que tiene y hace, qué es lo que marca la acción. Correcto. En la vida real. Correcto, es lo que valida. Y resulta que a ti te castigan porque tú hiciste lo correcto. ¿Qué va a suceder? Yo conozco personas que han salido de la policía meritorios, con grandes capacidades, terriblemente decepcionados. Terriblemente decepcionados. Entonces, una policía que decepciona por sus malas prácticas no es una institución que nunca va a tener una buena relación con la sociedad, que eso es otro aspecto. Esa parte exactamente. Pero, ¿y si comenzamos con el término? La gente que se engancha a policía. Es Sí. como que tú te enganchas, que te sumas, pero esto de que no existe desde el concepto mismo que es manejado en nuestra población, de que fulano y fulano no les enganchó a policía. Sí, Es se como- enganchó, o sea, se enganchó porque iba en una deriva
que no le permitía hacer otra cosa que agarrar lo primero que estaba a manos. Entonces, por eso se engancha. Ahora hay jóvenes que ingresan a la policía. Diferencia que importante. tienen la oportunidad de entrar a una universidad, aunque sea una universidad pública, estudiar ingeniería, medicina, química, lo que sea, pero tienen vocación. Yo he conocido policías con vocación. Lamentablemente son las personas que menos reconocimiento tienen en la policía. Buen punto. Y en ese aspecto del reconocimiento, ¿realmente sabemos cuántos policías tenemos? Y te hago la pregunta con cierta, como diríamos en el sur, con cierta maldad. En el sur no se ve decir nunca maldad, con cierta maldad. Y es en aquello de que, ¿cuántos policías tenemos al servicio quizás en labores que ni siquiera son propias de ellos? Y tenemos, tú encuentras un destacamento, un comando, como quieran las unidades llamarse, y tienen 100 personas, pero solamente 5 o 10 van al servicio, porque los demás están en labores, que si se quiere... Labores ajenas a la función incluso policial. Y esas labores ajenas a la función policial terminan en una propia negación de ellos mismos. Correcto. Porque cuando tú pones a que te cuide un influencer porque es amiga de X funcionario, para que te empuje un carrito de supermercado o que te lave unos perros, no solamente estás haciendo un uso de un recurso inapropiado como persona, sino que estás castrando la posibilidad de que ese ser humano, esa persona, pues pueda estar al servicio donde se requiere. Correcto. ¿Sabemos cuántos policías tenemos y dónde están ubicados? Eso es una pregunta interesante y que siempre ha preocupado a varios ministros de Interior y Policía. Yo he conversado con varios y hay que reconocer, y vamos a comenzar por el primer ministro que habló de ese tema, que fue el doctor Francisco José Almeida Ranciel. Franklin Almeida. Ido, lamentablemente, ya no se encuentra. Yo lo conocí muy bien porque cuando él fue rector yo era funcionario de universidad también. Y sé cómo era Franklin. Y Franklin dijo, la policía tiene una nómina paralela del que compone el 40% de la nómina policial, que esas personas no tienen nada que ver con la función policial. Porque una cosa es tú tener una nómina de 40,000 personas y otra cosa es cuántas de esas personas tú tienes en funcionamiento. Un día yo hice una extrapolación con un coronel de la policía que lamentablemente, siendo general, se quitó la vida, con el general Mirógenes Reynoso, uno de los hombres más brillantes que ha tenido la Policía Nacional. Y hicimos un cálculo de cuántos policías de servicio podían haber en una noche en todo el territorio nacional. Y resulta que no llegaban a 800 policías en todo el territorio nacional. Porque calculamos cómo eran los servicios en la policía, cuál era realmente el personal útil. Ahí excluimos el personal administrativo. Claro. Personal administrativo, el que está echándole combustible a los vehículos, el personal administrativo de soporte, el que está limpiando los destacamentos, los cuarteles de la policía. Bueno, policías en función policial. Resulta que al país en ese momento amanecía con menos de 700 policías en servicio, los 48,000 kilómetros cuadrados de República Dominicana. Fíjese a ver. Y llegábamos a esa cifra porque habían pueblos pequeñas comunidades donde los policías dormían en el destacamento, aún no estuvieran en servicio. Y un policía que está dentro del destacamento, pues era un policía validado como activo, ¿verdad? Aunque estuviera en su momento de descanso. Pero realmente es increíble
a lo que se llegó a hacer de la policía, producto de los embates de la clase política dominicana. Daniel, hablemos de una figura que no sé qué tan frecuente pues pudiera ser en otras latitudes similares a las nuestras. Intercambios de disparos. Intercambio de disparos visto desde el punto de que llegó ese desenlace. ¿Cuántas veces se investiga y se llega a una real investigación y resultado del hecho? Bueno, los intercambios de disparos en República Dominicana. La mayoría, muy pocos son investigados. ¿Por qué? Porque se acepta la pérdida de la vida de un infractor como un elemento ya natural, porque dentro de la falsa conciencia que se ha creado en la policía no tiene como función arrestar, neutralizar al infractor para llevarlo ante los tribunales con la intermediación del Ministerio Público, sino para sacarlo de escena. Me quedo con una palabra, sacarlo de escena. Y aquí el populismo penal, sobre todo la mayoría de la gente que aplaude porque un infractor murió a manos de una acción policial, es validado socialmente como un acto natural. Pero hay muchos casos que esas personas que son sacados de escena tienen informaciones tan importantes que servirían para poder tener una mayor musculatura al momento de la persecución penal. ¿Eso sería una especie de cierre de archivo? Bueno, es una manera de romper la cadena de información también. Una policía que mata mucha gente en sus intervenciones es una mala policía. Eso está de acuerdo. La de aquí no es tan solo que no es una mala policía, es una policía mal equipada. Una policía que no da oportunidad a la rendición, a que el individuo se entregue. Hay denuncias innumerables de familiares, vecinos, gente, testigos, que dicen, él se entregó y luego aparece muerto. Incluso que lo han montado con vida en el vehículo de la policía y luego cuando llega al destacamento es un occiso. ¿Sabes qué? Cuando te escucho... Ahora también falta ahí el Ministerio Público. Ahí vamos a ponerlo completo. ¿Me recuerdas el libro de Cosas Añejas? ¿Quién mató al padre Canalda? La justicia dominicana. Entonces, en este caso, ves una persona que te dice, fulano de tal, alias Cambumbito, que había sido sometido en el 2001, 2005, 2006, por esos mismos delitos, incluso otros peores. Pero, ¿qué pudiera explicar que estuvieran fuera? Entonces, solamente percibo de que de una manera u otra tenemos la mirada en el policía, pero no observamos la labor que pueden realizar Ministerio Público y Justicia. Bueno. ¿Qué hace una persona que ya se había demostrado en términos de sentencia que había cometido delitos precedentes, pero estaba en la calle? ¿Qué pudiera explicarse? Bueno, lo que pasa está que con la primera sentencia el proceso de un imputado no termina. Después de la primera sentencia viene apelación, hasta llegar a casación. La autoridad de la cosa debidamente juzgada. Sí, hasta llegar a casación, Suprema Corte de Justicia. El asunto está que en la medida que el expediente va progresando, se van descubriendo las fallas del expediente y el inmediatismo del hecho va diluyéndose. Y cuando se va a buscar las pruebas que robustezcan la sentencia, pues no queda más que ponerlo en libertad. ¿Cómo se explica? Te voy a poner un caso de un amigo que les roban la pistola de su casa de veraneo. Una pistola muy exquisita, un arma de fuego muy exquisita.
de un costo muy alto. Esa arma aparece en uno de esos intercambios de disparos. La persona, el infractor que resultó muerto en ese intercambio de disparos con la policía, tenía su arma. A él se le notifica que su arma fue recuperada en una acción policial. Empiezan a mover el arma entre la policía, Ministerio Público, etc. Pero tengo entendido que la primera vez el arma se quedó en la policía. Al cabo del tiempo, él se cansa de gestionar que le devuelvan su arma. Y al cabo del año y medio, el arma de él aparece en otro intercambio. O sea, yo no te estoy contando algo que yo escuché, sino que yo incluso participé con ese señor en la recuperación del arma. Aparece en otro intercambio de disparos el arma de él en manos de un delincuente con mucho poder, que no murió en el intercambio de disparos. Murió, solamente lo hirieron, y el arma de él aparece, y luego que le dicen que están haciendo el trámite para devolverle el arma, el Ministerio Público le dice que el arma se ha extraviado. O sea, no fue una grapadora que se extravió de la oficina del ministerio, que él la tenía en un archivo en su oficina y la pistola desapareció. Y cuando él decidió acudir a un lugar que yo le di la clave, con una persona responsable, el arma aparece y se la entrega. Entonces, ¿qué te dice eso? Como un arma que ha sido robada, ha sido denunciada porque era un arma con toda su permisología. El primer detentador del arma, el primer poseedor del arma muere en un intercambio de disparos con la policía, pero luego al año y medio aparece en otro intercambio de disparos de un delincuente muy conocido en la zona de Villa Altagracia, por ahí, muy conocido, y que se dice que tiene muy buenos contactos en la policía. Pues el arma aparece en manos de ese señor. Wow. O sea, y sobre eso no hay investigación. Como un arma que tiene la policía, que recupera en una acción donde muere un supuesto delincuente, luego aparece en manos de otro delincuente. Entonces, como que a nadie le importa nada. Ese es el problema. Porque a la policía, uno de los peores daños que se le ha hecho con el tiempo, y por las malas prácticas, es haberle concedido un espacio de autonomía frente a todas las instancias superiores, incluyendo frente al Ministerio Público. Yo presencié un coronel decirle a una fiscal en el plan piloto: mire, mujercita de M, usted no es nadie, usted es una fiscalita para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Yo lo presencié. Es un tema de la autoridad. Sí. El orden. La verdad es que esta conversación... O sea, ahí hay una práctica ancestral donde los principios del Estado Democrático de Derecho quedan subsumidos ante el poder de la violencia de la policía. Sabes, Daniel, el tiempo ha sido corto por todos y cada uno de los temas que necesitan ser abordados. Agradecerte lo que ha sido tu presencia en este espacio y de manera muy particular para el cierre. Reconocer la entrega y el trabajo de esos policías honestos de trabajo que son los que consolidan de esa etapa de la niñez, cuando le preguntas a un niño de 4 o 5 años qué quiere ser y lo hace desde esa bonomía de su alma y dice: quiero ser policía, para cuidar, para apoyar y para respetar la ley. Quiero antes, para apuntalar un poco lo que dices, yo siempre le he dicho a los estudiantes universitarios de las universidades privadas, de todas las universidades, los mejores estudiantes que he tenido han sido de la Policía Nacional. Los policías que tienen vocación académica, por lo general,
son policías brillantes. Cierto. Pero usted quiere que le diga cuál es el problema. ¿Cuál? Que no llegan. Pero vamos a esa base, se va a convertir en nuestra utopía, que son la mayoría, que son la mayoría. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por hacer de este espacio el Tribunal de la Tarde, esa opción por estos 20, ya transitando 21 años. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en este espacio de comunicación. Hagan todos y sean felices. Es su responsabilidad.